Bendiciones, le habla la profeta Mileida Parra. Continuamos con el ciclo de las Parashat. En esta semana estaremos hablando de la Parashat Bet-Set y salió. Es la Parashat número 7 y la semana pasada hablamos de la Parashat número 6 que se titulaba Toldot, Generaciones. Si no la han escuchado, les animo que la escuchen en el canal. Y estaremos orando para que sea el Padre pues hablando a nuestra vida. Bueno, Padre, en el nombre de Yeshua, yo te doy gracias en este día, Señor amado. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu presencia en nuestras vidas que es para siempre. Gracias, Señor, por esa bondad, por ese amor eterno con que nos has amado, que has prolongado sobre nuestras vidas, sobre todos tus hijos, tu misericordia. Gracias por ese llamado que tú nos has estado haciendo y nosotros respondemos a ese llamado. Tus hijos responden a ese llamado porque tus ovejas, tus hijos oyen tu voz y te siguen. Y gracias, Señor, porque te seguimos. Gracias, Padre eterno, por ese llamado de retornar, de volver a casa, Señor. Y estamos haciendo ese retorno, estamos haciendo Teshuvah. Gracias, Padre. Gracias por todos tus hijos en toda la tierra. Gracias por la casa de Israel, por el reino del norte, el reino del sur, por la restauración de todas las cosas, Señor. Gracias te damos por el cumplimiento de tu palabra profética. Señor, gracias, Señor amado, porque lo que han profetizado los profetas, Señor, lo que Yeshua ha dicho, Señor, se está cumpliendo, Señor, y veremos el cumplimiento pleno de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te adoramos, te bendecimos y te honramos y te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el poder y la adoración. Gracias por abrir nuestros ojos. Amén. Entonces aquí vemos en esta parasha número 7, que es Bet-Set, donde Dios dice, y salió, nuestro patriarca Jacob salió por un mandato del padre, de su padre Isaac y Rebeca, que fuera a tierra de Labán su tío a buscar esposa, ya que vimos cómo fue la vida del patriarca Abraham la semana pasada e Isaac, como ellos caminaron una vida de altar alrededor del pozo. Abraham le dio un legado a Isaac, lo instruyó en Torah y ese mismo modelo, ese mismo patrón lo siguió nuestro patriarca Isaac, y Isaac a la vez lo transmitió a sus hijos, en este caso a Jacob, porque Esaú era un profano. Él no caminó bajo la instrucción del padre. Y dice que Jacob permanecía en tiendas estudiando Torah. Dicen algunos eruditos que fue instruido por Shem y Eber. Él fue instruido en la palabra, estudioso, y vemos que él era un hombre tranquilo, de casa. Cuando digo de casa, que estaba en la casa, en tiendas, pues. Y aquí vemos cómo él sale, porque su hermano, el profano Esaú, quería matarlo, quería matar a su hermano porque le había robado la primogenitura, cosa que no fue así, él la vendió. Entonces él la menospreció, y el Señor ya había dicho que el mayor iba a servir al menor. Entonces aquí va saliendo, vamos a leer en Génesis capítulo 28:10, y dice, y salió Jacob de Beersheba y viajó hacia Harán, encrucijada. Harán significa encrucijada. Y encontró un lugar y pasó la noche allí, porque se había puesto el Shemes, el sol, y tomó piedras del lugar y la puso como cabecera y se durmió en aquel lugar él. Y soñó. Y aquí una escalera estaba en tierra y la cabeza llegaba a los Shemaín, los cielos. Y aquí los Melahim, que son los mensajeros, los ángeles de Jehová, subían y descendían por ella. Y aquí la caboz, el esplendor de Jehová, se posó sobre él y dijo,
yo soy Jehová. Y el Señor se le reveló. Él también tuvo, al igual que nuestros patriarcas, ese encuentro. Él vio al Padre y dice, yo soy Jehová. Elohim de Abraham tu padre, Elohim de Isaac, y la tierra sobre la que has dormido, a ti te la daré y a tu descendencia. Y será la descendencia como el polvo de la tierra, y te expandirás hacia el Yamín, mar oeste, hacia el Kedén, este, hacia el Zafán, norte, hacia el Neguet, sur, y bendeciré por ti a todos mis pajot, familias de la tierra, y a tu descendencia. He aquí yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Y despertó del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo temor y dijo, qué temeroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim, puerta de los Shemaín, de los cielos. Y se levantó Jacob temprano a la mañana y tomó las piedras que había, que tenía en la cabeza, y la puso un pilar y derramó aceite sobre su cumbre, y lo llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, casa de Elohim. Pero Luz, árbol de almendra, había sido llamado a la ciudad anteriormente. Entonces aquí vemos cómo Jacob, vamos a seguir leyendo hasta el 20 para dar una explicación. Y dice que tuvo temor, ¿verdad? Y se levantó con temprano en la mañana, tomó las piedras que tenía en la cabecera y la puso como pilar y derramó aceite, ya lo vimos. Y llamó el nombre de aquel lugar casa de Elohim. Y juntó Jacob un nedet, un voto, y juró, diciendo, si está Elohim conmigo y me guarda en este camino que voy, dándome lejem para comer y vestido para vestir, y regreso en Shalom a casa de mi padre, entonces será Jehová para mí mi Elohim. Y esta piedra que puso como pilar será Bet Elohim, casa de Elohim, y todo lo que tú me des, yo ciertamente los diezmos, el 10%, una décima parte, daré para ti. Vamos a leerlo hasta ahí un momento. Aquí vemos como el patriarca Jacob, ¿verdad? Soñó una escalera. Y esa palabra escalera, ¿verdad? Dice que él pasó allí el lugar, se quedó allí y él soñó. Y esa escalera solamente aparece 2 veces. La vemos aquí y la vemos con Yeshua. Lo vamos a estar leyendo. Y dice que vio a los ángeles y le dijo, el Señor se le revela, yo soy el Elohim de Abraham tu padre, de Isaac y tuyo. Y vemos como aquí nuestro patriarca, vemos como él se le revela al Padre. Y él camina con el Señor y hace un voto. Y él también dice, cuando él despierta, ¿verdad? Dice, mira, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y haré que retornes. Él estaba cuando él edifica él está en ese lugar, dice, ciertamente el Señor estaba aquí, yo no lo sabía. Él caminó bajo cielo abierto. Él caminó con la presencia del Padre. Él fue al lugar allá a que su tío Labán, pero Dios estaba con él. Y antes de ir hizo un voto. Y dijo, el Señor le dice que si él va y viene y ahí en ese lugar iba a edificar, en esa tierra. Y ese fue Jerusalén. Ahí se edificó Jerusalén. Ese era el monte Moriah. Y otra cosa muy importante que dice, Jacob despertó de su sueño
¿verdad? Y dijo, realmente Hachén está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces algunos dicen que alegóricamente, dice, los más elevados niveles espirituales solo podremos lograrlo por medio de un genuino estado de autoanulación. Hasta el punto de yo no lo sabía. En el sentido, yo no existo. ¿Qué nos dijo Yeshua? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. ¿Ve? Es necesario de nuestras vidas morir a nosotros mismos. Y eso es una cosa que hoy vamos a hacer también esa proclama, que el Padre nos ayude a morir. Jacob fue procesado al punto, él está hablando aquí, Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía, porque se le reveló. Y tiene que ver con, es algo alegórico, una autoanulación, porque a veces nosotros vivimos y en el proceso de nuestras vidas vivimos con nuestra propia fuerza. Caminamos con el Eterno, pero a veces no dejamos que Él gobierne nuestras vidas, sino como yo creo, como me parece. Y Él nos está llevando a este punto de caminar con Él en esa dependencia. Por eso que estos patriarcas vieron estos milagros, estos portentos, porque ellos caminaron, ellos creyeron, eran hombres de emuná, de fe. Y lo dice en Hebreos capítulo 11. Entonces, este es el modelo para nosotros. Esa es nuestra genética. De allí venimos. Ese es el legado que tenemos. Caminar con el Padre. Que Él se nos revele cada día. Vamos a ver que Él, al tener ese sueño, Él se movió a un pozo. Él frecuentaba el pozo. Jacob también frecuentaba el pozo. Y vivió una vida de altar. Allí derramó aceite. Él tenía conocimiento e hizo. Y otra cosa que vemos que dice, y tomó y dijo, dice, hay una parte que dice, no te dejaré. Dice, yo estoy contigo, yo te protegeré donde quiera que vayas y te haré retornar. ¿Ve? Y le dice que no lo va a dejar hasta hacer lo que él prometió. Hermanos, esto es lo que el Padre nos está diciendo y nos ha dicho, que Él no nos va a dejar. Él no nos va a abandonar hasta hacer lo que ha prometido con nosotros, con sus hijos, con cada uno individualmente, con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Él no nos va a dejar. Él nos amó, Él nos tiene cuidado. Yo me acuerdo de una palabra profética que Dios le dio a un hermano, a un amigo, al esposo de una amiga mía. Le dijo el Señor a él, tú me vas a servir, quieras o no, tú me vas a servir. ¿Por qué le dijo esas palabras? Porque nosotros somos de Él, porque Él nos llamó, Él nos escogió y Él no nos ha desechado. Y esa palabra el Señor nos las dice hoy. Yo te llamé, yo te escogí y yo no te deseché. Mío eres tú y no te voy a dejar hasta hacer lo que yo dije que iba a hacer, lo que te prometí. Entonces vemos cómo Él hizo voto. Él dijo que iba a apartar la 10ª parte, que Él iba a ir y iba a regresar a la tierra. Él tenía claro el objetivo, Él tenía claro la misión, lo que Él tenía que hacer. Y Él pasó por un proceso de autoanulación. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo vamos a ver como Él sirvió. Él fue a tierra de Labán su tío y Él sirvió 14 años por sus esposas. Y otros 5 años aproximadamente, o 4 o 6 años, por multiplicarse, porque el Señor le dio la estrategia. Y vamos a ver que Él también tuvo que hacer unas acciones. Él pasó por un proceso de muerte. Vamos a ver aquí, en el verso. Aquí en el verso
del 29:1 dice, Jacob se reencuentra con Raquel. Dice, entonces Jacob levantó su pie. Miren esta palabra. Después que él hace esto y hace voto con el Padre y cumple sus votos, porque él era un hombre íntegro, honesto. Y antes de irme allá, miren, hablando de la escalera del Shunhan, ¿verdad? Esa escalera también la vemos con Yeshua, cuando se le aparece a Natanael y le dice, he aquí un verdadero Dios está, Yeshua comienza su ministerio, está en Primera de Juan, en Juan capítulo 1, perdón. Y dice que Dios llama a Felipe y le dice, sígueme. Entonces Felipe ve a Natanael, mira, hemos encontrado al Mesías, el que habló Moisés. Y él dice, de Galilea, de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces viene y cuando Yeshua lo ve venir, le dice, he aquí un hombre íntegro en cuyo espíritu no hay engaño. Y él le dice, ¿cómo tú me conoces? Y él viene y Yeshua mismo se le revela porque le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el... Vamos a buscarlo para que lo leamos exactamente como dice. En Mateo, en Juan, esto es tremendo. Lo que vemos aquí, como Yeshua se le revela a Natanael. Y Natanael, todo está como relacionado, ¿no? Hay un patrón aquí. Aquí el Padre se le revela a Jacob, era un hombre íntegro. Era un hombre que caminó en el temor reverente, obediente, un hombre de honra, de una sola pieza. Y aquí vemos cómo él está en el verso 47, dice que de Juan, dice, Yeshua vio a Natanael viniendo hacia él y él le dijo de él, he aquí un israelí. Le dice un israelí. ¿Por qué le llama israelí? ¿A quién se le puso el nombre de Israel? A Jacob. He aquí un Israel en quien no hay remillat, engaño, traición en él. Que el Señor nos haga así. Él nos ha hecho así porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Caminemos en esto. Y que nuestro corazón, que el Padre Yeshua diga de nosotros, y aquí, y lo ha dicho, un israelita, ¿verdad? Un israelí, en quien no hay remillat, engaño, traición en él. Y Natán, él le dijo a él, ¿cómo me conoces? Y Yeshua le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol de higo, yo te vi. El Señor nos ve. El Señor nos llama a una vida de integridad, una vida de honestidad. Señor, ¿quién habitará en tu templo? ¿Quién morará en tu lugar santo? El limpio de manos, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien no hace cohecho. Entonces, en cuyo espíritu no haya engaño. Hablando de esas características que tiene un israelita. Y el Señor nos ha hecho. Tenemos ese gen, esa genética en nosotros. Porque somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y dice, y Natán le dijo, maestro, ¿tú eres Ben Elohim, el Hijo del Hombre? Miren, él mismo le está diciendo, maestro, él está reconociendo la autoridad. Tú eres el Rey de Israel. Y lo reconoció como Rey de Israel. Yeshua lo está reconociendo como un verdadero israelita, como un hombre íntegro en cuyo espíritu no hay engaño. Y él está reconociendo a Yeshua, ¿verdad? Como el Elohim, el Hijo de Elohim. Tú eres el Rey de Israel. Y Yeshua le respondió, ¿tú crees todo esto solo porque te dije que te vi debajo del árbol del higo? Entonces dice, cosas mayores que estas verás. Nosotros también veremos cosas mayores que estas. Yeshua nos está hablando en esto. Y dice, y él le dijo, sí, en verdad, yo les digo a ustedes que ustedes verán los Shemaim, los cielos abiertos,
y los melahim, mensajeros de Jehová, que suben y descienden sobre el Ben Elohim, sobre el Hijo del Hombre. ¿Cómo lo ven? Las mismas palabras. Aquí con Yeshua. Que nosotros veremos, ¿verdad? Los cielos abiertos. Veremos los cielos abiertos. Estamos en los últimos tiempos. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Y la tierra está esperando la manifestación de los hijos del Eterno. Nuestra manifestación como hijos de luz. Y lo que el Padre quiere. Entonces veremos, caminaremos y estamos caminando y el Padre nos está direccionando a caminar a cielo abierto. Y veremos los ángeles del Señor que suben y bajan. Entonces, dice, cosas mayores que estas ustedes verán, nos dice el Señor. Amén. Preparémonos, hermanos. Por eso es que el Señor nos está ya está haciendo un llamado, un retornar a su diseño. El Padre se está revelando personalmente. Este es un patrón. El Padre se lo reveló a los profetas. El Padre se le reveló a nuestro patriarca Abraham, a Isaac, a Jacob. El Padre se le reveló a Moisés. Se le reveló a los profetas. Dice que Isaías, a Samuel, él vivía en el templo, pero no conocía. Y un día se le reveló. Se le reveló a Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y una de las cosas que debemos de orar siempre, yo le oro al Padre, gracias Señor por esos procesos de muerte para vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Que el Padre cada día nos ayude a morir, a vivir esta palabra. Esta palabra la vivamos, caminemos como el Padre quiere que nosotros caminemos. Amén. Es tremendo, es tremendo. Entonces vemos aquí que después que él hace ese voto, dice que él levantó su pie. Él comenzó un proceso. ¿Qué significa en el verso 29? 1. Dice, entonces Jacob levantó su pie. ¿Qué significa la palabra levantó? Levantó su pie. Yo busqué aquí una definición, porque la palabra levantó sus pies en hebreo es regel, de la misma raíz de erget, hábito. La palabra, entonces, pies, primero vamos a ver lo que es, levantó. La palabra levantar. La palabra levantar en el Strong es cum. Dice que es un adversario, afirmar, alzar, armar, cambiar, camino, claro, clara, confirmar, despertar. Él despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está aquí, yo no lo sabía. Él comenzó, se inició un proceso de autoanulación, ¿ya? Y de muerte. Y el Padre fue transformando su sustancia en la medida que vamos a seguir estudiando la parashá. Y dice confirmar, ¿ves? Él levantó, él confirmó, despertar, establecer, erigir, renovar, permanecer en pie. Entonces él se erigió, hubo un proceso de renovación, él se estableció, él se afirmó, hubo un despertar en él. Y la palabra pie, vimos que esta palabra pie, Jacob levantó su pie, habla de regel, que tiene la misma raíz de hábito, ¿ya? De modo que está indicando que Jacob elevó sus hábitos y sus actos. Hubo un cambio en él. Todo encuentro nos lleva a cambios en nuestras vidas. Y dice que la palabra también levanta pie. Ya vimos que son hábitos. ¿Y qué son esos hábitos? La palabra hábito tiene que ver con costumbres, estilo de vida, comportamiento, ¿ya? Y eso es lo que el Señor hace. Cuando tenemos encuentros con Él empieza un proceso de transformación, de despertar y de cambiar esos hábitos en nosotros que no están alineados y que nuestro estilo de vida esté sujeto a lo que el Padre quiere de nosotros.
y que está escrito en la Torah, en su instrucción. Entonces, eso tiene que ver con la palabra hábitos. Entonces, dice que levantando Jacob, levantó su pie, se levantó motivado. Entonces, él dice que Jacob se levantó de un lugar regocijado cuando caminó sobre sus pies. ¿Ve? Entonces, levantó, ya lo vimos. Y fue hacia la tierra del oriente y miró. Otra vez la palabra miró. O sea, él observó y había un pozo en el campo. Miren que esta palabra miró también está relacionada cuando Dios llama a, a Abraham, que se separa de Lot. Dice, alza tus ojos y mira. Y también el Padre, ahí también le hace la promesa, hace un pacto con él. Y vemos también en Isaac. Y aquí le está diciendo que él levantó su pie, se animó, su estilo de vida. Ya comenzó un proceso de muerte, de autoanulación. Y dice que había un pozo en el campo y allí 3 rebaños de ovejas que yacían junto a él. ¿Ve? Pues de aquel pozo abrevaban los rebaños y la piedra que estaba sobre la boca del pozo era grande. Entonces vemos que representa el pozo, la presencia de Dios. Y dice aquí, una de las explicaciones dice que es llamativo que las mujeres están siempre junto a un pozo de agua. Eliezer encontró a Rebeca junto a un pozo de agua. Moisés encontró a su esposa junto a un pozo de agua. Miriam era el sustento espiritual. Ahora vamos a decir también era un manantial. Ella era una mujer del Señor. Y así vemos también cómo Yeshua encuentra a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Entonces todo está conectado a ese pozo, que es una veta, es un agua viva que está corriendo. Dice que de su interior correrán, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice Él. Es importante, como Él dice, no como nosotros a veces queremos. Porque separados de Él nada podemos hacer. Él nos dio su rúa para que nos guíe. Entonces eso es la dependencia, es la guía de Él, nos guía a toda verdad. Y allí él se asentó y él miró un pozo, mira. Y aquí dice, cuando todos los rebaños se reunieron y allí en este pozo, ¿verdad? Conoció él a Rebeca, su esposa. Y aquí dice, dice, cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, hermano de su madre, y el ganado, Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob e hizo rodar la piedra. Miren, aquí no lo leí, pero aquí venían los pastores y se reunían. Y se conocen a Labán. Y se lo conocemos, respondió. Y preguntó, ¿está bien? Él preguntó. Y no podían remover la piedra. Tenían que esperar que todos vinieran era una piedra grande, pesada. Pero aquí vemos el patriarca Jacob, como él mismo remueve la piedra para que puedan beber del pozo. Entonces también aquí el Padre nos habla de remover la piedra, quitar la piedra. Cuando Lázaro fue resucitado. La incredulidad, dicen algunos. Entonces aquí él dice que cuando vio a Rebeca, dice, él hizo rodar la piedra. No fue que entre todos, él mismo. La piedra. De la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel y levantó su voz y lloró. Jacob le dijo a Raquel que era pariente de su padre. El Señor fue propicio. Y dijo a Rebeca, entonces ella corrió y le contó a su padre. Me da risa porque cuando leemos el pasaje de la mujer samaritana, ella dice que corrió a decirle a todo el mundo que había conocido al Mesías. ¿No será este el Cristo? Y después ellos le dijeron, ya no lo conocemos por lo que tú dijiste, sino que nosotros mismos lo hemos visto. Nuevamente, Él mismo se revela.
a cada persona individualmente. Y esto es muy importante porque el Señor nos está llamando a nosotros, a cada uno individualmente, a frecuentar ese pozo, esta palabra. Porque ese pozo, ese río de agua viva es esta palabra que limpia. Y es maravilloso porque cuando Yeshua ve a Natanael y de una vez hace el milagro, ahí mismo se relata las bodas de Canaán. Y dice que los recipientes donde estaban las aguas eran aguas de purificación, porque estas aguas nos purifican. Cuando bebemos de las aguas y estamos conectados a Él, a Yeshua, a su fuente, esas aguas nos van purificando. Nos van purificando, porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ella tiene el poder, la palabra, de penetrar hasta nuestro ADN y cambiar esa genética, cambiar esos hábitos. Pero tenemos que exponernos y estar apegados a esta fuente. Y Él nos da la sabiduría. Una de las cosas que yo estoy clamando al Padre por su sabiduría para conducirnos de manera equilibrada en las cosas del Señor, en las cosas, en nuestras responsabilidades en la casa, en lo económico, en todo. Y aquí vemos un ejemplo de Isaac, de Jacob, cómo él pudo caminarse, él trabajó, pero él estaba con la presencia del Señor, conectado. Y lo vamos a ver. Entonces ahora vamos a pasar. Y aquí vemos la historia como él llega a casa de Labán, Labán lo recibe, le trabaja por sus esposas. ¿Ves? Fue un hombre trabajador, un hombre que trabajó 7 años por Raquel y 7 años, o sea, y luego fue engañado. Su suegro lo engaña y se casa con Lea a través de ese engaño, y luego trabaja 7 años más por Rebeca porque la amaba. Miren, y aquí vemos, dice, luego de este proceso, viene el proceso de ¿qué? De los nacimientos de sus hijos. También esta parte es muy bonita. Me gusta porque a cada hijo, por ejemplo, Lea le pone Lea fue una mujer, tanto Raquel como Lea, ellas eran profetas. Estas mujeres eran profetisas. Sara era una profeta. Rebeca era una profeta que también frecuentaba el pozo, consultó al Señor sobre sus hijos. Ellos caminaron a cielo abierto con el Padre, la presencia de Dios. Y aquí vemos, dice, al ver Hachén, que Jacob no amaba a Lea tanto como a Raquel, abrió su matriz. Dice, al ver, el Señor mira. El Señor tiene cuidado de nosotros. Somos su niña. Somos amados. Una de las cosas que el Señor me hace ver en este estudio es su amor para con nosotros, su misericordia, su inmensa compasión que Él tiene para nuestras vidas. Hermanos, Él está pendiente de todas las cosas nuestras, de cada uno de sus hijos, de cada uno. Una de las cosas que el Señor me hacía saber que Él nos ama y Él no nos ha desechado. No. Y lo vamos a seguir viendo. Y aquí vemos, dice que al ver Hachén, que Jacob no amaba a Lea, el Señor ve nuestro sufrimiento, lo que pasamos. Dice que abrió su matriz. En cambio, Raquel era estéril. Y Lea concibió y dio a luz un hijo y llamó Rubén, pues dijo, Hachén ha visto mi aflicción. Ahora mi esposo me amará. Entonces, aquí vemos cómo le pone ese nombre a Rubén. Hachén ha visto mi aflicción. El Señor ve nuestra aflicción. El Señor abre matriz. El Señor abre aquellas cosas que anhelamos. Él tiene cuidado. Es nuestro Padre. ¿Y un Padre qué hace? Da protección, suple, sustenta, cuida. A veces yo miro a mi hija, bueno, le hace falta tal cosa y se la compramos. Ella no nos lo pidió, pero nosotros lo hacemos porque tenemos cuidado de ella. Entonces dice, Rubén está relacionado con el verbo ver. Dijo ella, miren la diferencia entre mí
entre mí, digno hijo. O sea, ella tiene que ver con ver. Y dice que nuevamente concibió y dio a luz un hijo, dado que Hachén escuchó que yo no era amada. También me dio a este y lo llamó Simeón. El nombre se deriva del verbo escuchar. Simeón se deriva del verbo escuchar. El uno era, miren, el Señor ha mirado mi aflicción. Y escuchar, el Señor escucha. Simeón. Esa relación de los nombres me llamó mucho la atención. Por eso lo estoy compartiendo. Y dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Esta vez se unirá a mi esposo a mí, porque le he dado 3 hijos. Y por eso lo llamó Leví, que es acompañar. ¿Ve? Del verbo acompañar. Se deriva del nombre Leví, acompañar. El primero es mire. Claro, aquí también está viendo, ella ha mirado mi aflicción. Ella estaba sufriendo por el amor de su marido. Porque Jacob amaba a Rebeca, a Raquel. Entonces aquí vemos él nuevamente concibido a luz. Aquí hay como un proceso. El Señor mira, escucha. El Señor nos acompaña en nuestro proceso de dolor, de duelo. Está con nosotros. Y en ella como que descansa. Dice, dice, nuevamente concibió de luz a un hijo. Y dijo, esta vez agradeceré a Hachén. Por eso lo llamó Yehudá, que significa agradecer. Y dio a luz y dejó de dar a luz. Ella agradeció. Entonces vemos que Judá significa agradecimiento a Hachén. Miren el proceso que ella fue viviendo. Ella estaba en una aflicción y el amor de su esposo era rechazada. Dice que el Señor miró. Luego tuvo a Simeón. El Señor escucha. Leví, acompañamiento. Él nos acompaña en nuestro proceso. Y luego tiene esto, que tremendo, hermoso, ¿verdad? A Yehudá, que dice, esta vez alabaré al Señor. Ahí pone ella su mirada en el Señor. Esto es tremendo porque a veces nosotros estamos esperando, sufrimos por algunas circunstancias, pero cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, Él lo llena todo. Él lo llena todo. Es hermoso. Y Él nos acompaña en el proceso. Él nos mira, Él nos escucha, Él nos acompaña y nosotros agradecemos, alabamos al Padre. Nos da la victoria. Y dice que y Raquel vio que no le daba hijos a Raquel y tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, porque si no soy muerta. Entonces aquí vemos que Jacob se enojó con ella, le dijo, ¿acaso yo soy Elohim? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Elohim? Él te ha negado el fruto de tu vientre. Ella dijo, he aquí que mi sierva, y le entrega a la sierva. Ella también pasa por un proceso. Tanto así que le entrega a su sierva, pero a esto ella, miren los nombres que le pone. Y ella dijo, aquí está mi sierva Bila, cohabita con ella y dio a luz, se dará luz sobre mis rodillas. ¿Ve? Y le dio a Bila como esposa y Jacob consumó el matrimonio con ella y Bila concibió y le dijo a Jacob y dijo Raquel, Elohim ha juzgado favorablemente, también escuchó mi voz y me dio un hijo, por eso lo llamó Dan, que significa juzgar. Ve el nombre que le puso también ella también fue una mujer procesada. Y Bila, sirviente de Raquel, concibió otra vez y dio un segundo hijo. Dijo Raquel, muchas molestias he causado a Elohim por ser igual a mi hermana. Y él ha estado de acuerdo conmigo. Entonces ella llamó Nectalí, que significa mucho he orado a Elohim. Hermoso, ¿verdad? Vemos también que nuestra matriarca tuvo un proceso
ella oró. Y aquí dice que le puso Nectalí. El Señor juzga, ella oró. Dice, mucho he orado. Ahí dice que, y causó molestia, pero no fue una molestia, ella oró al Padre. Y fui correspondida. Y Lea le entregó a Jacob su esposo y tuvo también a otro hijo. Y así vemos. Pero luego vemos que Raquel concibe y da a luz. ¿Y tuvo a quién? A José. ¿Ve? Dice, Elohim consideró a Raquel y escuchó Elohim y abrió su matriz. Aquí ella clamó y le abrió su matriz. Y tuvo a quién? Y quedó embarazada y dio a luz un hijo. Elohim le quitó, dice, Elohim quitó mi vergüenza. Y lo puso el nombre de José diciendo, porque me deja otro hijo. Entonces, aquí vemos la bendición, el proceso, como también las matriarcas fueron procesadas. Hermoso. Y luego, en esta parte de aquí, dice que Jacob procura regresar, pero Labán lo retiene. Ya era el momento, ¿verdad? Ya aquí Raquel tiene su niño, y ya el Señor lo está inquietando a regresar nuevamente a Israel, a la tierra de Israel. Entonces, vemos aquí que Labán, no lo vamos a detener aquí, Labán lo retiene. Y Jacob, dice que Jacob aplica técnicas especiales para la reproducción de animales como características genuinas, genéticas específicas. Y está explicando lo que él hizo para que eso considera, pero nos vamos a enfocar básicamente cuando Jacob decide huir de Labán. ¿Por qué huye? Y aquí lo está explicando más específicamente el capítulo 31. Dice, y Jacob escuchó que los hijos de Labán decían, Jacob tomó todo lo que era de nuestro padre y de lo que es de nuestro padre hizo todo una fortuna. Aquí vemos cómo Jacob trabajó 14 años él llegó sin nada, pero el padre lo bendijo, Dios estaba con él. Y aquí, trabajó esos 14 años por sus esposas y luego trabajó para almacenar una fortuna, pero fue el padre que se lo dio. ¿Ya? Jacob vio el rostro de Labán y resulta que Labán ya no era con él como antes. Entonces Hashem le dijo a Jacob, retorna a la tierra de tus padres y a la patria y a tu patria. Yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde tenía su ganado. Y le dijo, estoy viendo por la cara de sus padres, de su padre, que él no es el mismo que antes conmigo, pero el Elohim de mi padre ha estado conmigo. ¿Ves? El Elohim de mi padre ha estado conmigo. Y vimos también cómo le pasó lo mismo a nuestro patriarca Isaac y Abraham. Isaac prosperó tanto que los de Gerar le dijeron, bueno, vete de aquí, porque has prosperado mucho. Se llenaron de envidia y lo sacaron. Y cavó un pozo y se lo quitaron. Cavó otro pozo y se lo quitaron. Y cavó un tercer pozo y allí estuvo reposo. Y después ellos vinieron a ellos, hicieron pacto. Y cuando hay un lugar que se hace hostil, ¿qué hay que hacer? Moverse. Aquí otra vez nuestro patriarca, esto es un patrón. Él ya vio que no lo trataban igual. Igual nuestro pueblo entró en Egipto y fue bien recibido por José. Lo vamos a ver más adelante. Pero luego los egipcios, ¿qué fueron? Con ellos duro. Y ellos tuvieron que... fue un tiempo, pero tuvieron que salir. Y Dios los sacó de Egipto. Y no los sacó con las manos vacías. Porque Dios ve. Y lo que Él tiene para con nosotros, Él nos da siempre una recompensa, ¿no? El enemigo no se va a quedar con lo que nos pertenece. Entonces aquí vemos este patrón. El Señor le dijo, bueno, ya es hora de moverte. Vuelve a la tierra.
Y ustedes saben, le dice, que he servido a su padre con toda mi fuerza. Hizo un trabajo en excelencia. Pero su padre se burló de mí, cambió mi salario 10 veces. Pero Elohim no le dejó hacerme daño. Si él decía, las crías salpicadas serán tu salario, entonces todo el ganado daba luz salpicada. Y si decía, los animales serán tu salario, todo el ganado daba luz anillados. O sea, los animales anillados. De modo que Elohim quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí cuando era el momento de aparearse del ganado. Levanté mis ojos, mire, otra vez la palabra, levanté mis ojos. Y en un sueño vi que los muchos cabritos que montaban a las hembras del ganado eran anillados, salpicados, rayados. Entonces me dijo el ángel de Elohim en sueño, Jacob. Yo respondí, aquí estoy. Dijo el ángel, por favor, levanta tus ojos y observa que todos los carneros machos que montan el rebaño a las hembras son anillados, salpicados y rayados. Pues he visto todo lo que te hace Labán. Yo soy el Elohim de Bet-El, donde te ungiste un monolítico y donde me hiciste una promesa. Ahora levántate y vete a esta tierra y vuelve a tu patria. Entonces Raquel y Lea replicaron, ¿acaso nos queda parte de herencia en la casa de nuestro padre? Nos considerará ajenos, pues nos han vendido y consumió todo nuestro dinero. ¿Ya? Labán, aquí vemos un principio muy importante. Mire, aquí el Señor le mostró a nuestro patriarca Jacob la estrategia. El Señor le dijo, levanta tus ojos y mira en un sueño. Levanté mis ojos. Número 1, ¿él qué hizo? Él mismo levantó sus ojos. Puso su mirada en él, como le dijo al patriarca Abraham. No mires de la manera natural. Levanta tus ojos, despierta. ¿Ya? Ese levantar. Alza tus ojos y mira. ¿Ves? Ese levantar de ojos, estaba viendo aquí una nota, ese levantar de ojos, el Señor nos está diciendo. O sea, que levantemos los ojos de lo natural y veamos cómo Él ve. Y mira y observa. Aquí hay un proceso de observación. Dice, por favor, levanta. Y después el Padre le dijo, el ángel le dijo, por favor, levanta tus ojos y observa que todos los carneros machos que montan del rebaño son anillados. Pues yo soy el Elohim de Beel, donde te ungiste, ¿ves? Era el mismo Dios. Y me hiciste promesa. Aquí está el Señor ratificando que Él es el que lo prosperó. Por eso dice que Jacob era un hombre íntegro. Él no procedió con engaño. El Señor le dio la estrategia. Y así mismo oramos, Padre, danos estrategias para hacer finanzas. Y el Señor ve, el Señor mira. El Señor nos manda que levantemos, nos da las estrategias. Esta técnica se la dio el Padre. Él levantó sus ojos y le dijo cómo hacer para hacer la finanza, para el reino. Y así lo hizo. Él cuando salió de ahí fue rico. Y una cosa muy importante, él le contó eso a sus mujeres. Y ellas, ¿qué hicieron? Apoyaron a su marido. Dijeron, sí, no tenemos parte. Y salieron. ¿Ve? Él salió de ese lugar. Entonces aquí vemos y dice ella, solo todas las riquezas que el Salvador Elohim de nuestro Padre es de nosotros y de nuestros hijos. De modo que ahora todo lo que te dijo Elohim, hazlo. Ellas apoyaron a su esposa. Lo que te dijo Elohim, hazlo. Y Jacob se levantó nuevamente. Se levantó. E hizo montar a sus
a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos y guió todo su ganado, toda la tierra que adquirió y los bienes de los parientes que adquirió a Padán Aram, Mesopotamia, para regresar hacia su padre Isaac en la tierra de Canaán. Miren, este mismo patrón se vio con Moisés. El pueblo de Israel sirvió en Egipto y cuando salieron con plata y oro, con todas las riquezas, porque ellos trabajaron. Y dice que el Señor no dará nuestro dinero al enemigo. Lo que sembremos vamos a recoger y el Señor nos los va a dar. Y no podemos dejar aún nuestras finanzas. Debemos de ser celosos en todo sentido, en todo lo que el Padre nos ha entregado. Dios me está hablando mucho a mí de una buena administración. Debemos ser buenos administradores con lo que Él nos entrega. Ser buenos administradores y multiplicar lo que nos ha entregado espiritualmente y también económicamente. Y aquí vemos un patrón. Él trabajó, Él caminó con el Señor. Y que el Señor nos dé esa sabiduría, ese equilibrio de caminar con Él y producir también finanzas para el reino. Y la mano de Dios está sobre nosotros, así como tuvo con el patriarca Jacob. Yeshua, él es el Hijo de Dios, y que también está en nosotros. Él no nos ha dejado solo, nos ha dado su rúa, que nos guía toda verdad, nos da las estrategias. Él necesitaba pagar impuestos y le dijo a Pedro, ve y pescó. No recuerdo exactamente cómo lo dice, pero sacó una perla, la vendió y pagó los impuestos. O pagó lo que tenía que pagar. Entonces el Padre también oremos, que nos dé las estrategias. Y Él está con nosotros. Él nos escogió, no nos desechó. Y Él quiere que seamos prosperados en todo. No estoy hablando de la teoría de la prosperidad, pero sí Él quiere que seamos prosperados en todo. Que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y Él ha puesto recursos en nuestras manos. Y Él quiere que los multipliquemos. Él quiere que los pongamos a producir. Que Él nos dé las estrategias. Se lo dio al patriarca. Este es un patrón. Se lo dio. Le dijo cómo hacer. Aunque su suegro actuó con astucia, le cambió 10 veces el sueldo. Pero el Señor le dijo, no, eso es para ti. Eso no es para él, eso es para ti. Yo voy a hacer lo que te prometí. Y el Señor nos ha hecho promesas a nosotros. Nos ha dado palabras proféticas que se tienen que cumplir. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desechar. Entonces, aquí vemos que también habla de eso. Él se volvió a levantar, Él se levantó y hizo y salió. Porque Dios lo está mandando salir. No le dijo a su suegro. Bueno, no le dijo por sus razones, no lo quería dejar ir. Y todo lo demás. Y aquí hubo un acto. También habla de un acto que Raquel, antes de salir, él toma los ídolos de su padre. No los toma porque los iba a adorar. Porque ella era una mujer, una matriarca que adoraba al padre profeta. Ambas mujeres que fueron procesadas, simplemente porque a lo mejor tuvo un temor, y dice que esos serafines, esos ídolos, eran como, acuérdense que él estaba en Mesopotamia, y eran como, ellos lo usaban con los astros para saber dónde estaban, y ella los tomó para que su padre no descubriera dónde estaba Jacob. Pues ahí incurrió en un error, y Jacob, cuando Labán lo persiguió, no lo vamos a leer porque vamos a leer un poco las Haftará. El Señor se le apareció y le dijo, no toques, háblale con cuidado al hombre, otro patrón. Cuando allá, tanto con Abraham como Isaac, cuando le dice una mentira sobre la mujer, que era su hermana, di que era mujer, no mentira, sino que era como una protección. El Señor le dice, él le dijo, no me acuerdo, ahorita se me va el nombre, hablando de Isaac, que fuera y le dijo al hombre de los filisteos en Gerar, allí, que fuera a orar por él, más bien que orara por él, porque él era un profeta. Y Isaac oró por él. Y aquí vemos como Dios se le aparece y le dice, mira, háblale con cuidado, porque él iba dispuesto a pelear por él, a pelear con Jacob, y ten cuidado. Y él dice, el Señor se me apareció y le dijo todas esas cosas. Entonces en esto es la parashá.
Y vemos, perdón, cómo Rebeca, él hace un voto, quien tenga que muera, pero no, ella al dar a luz, muere dando a luz a Benjamín. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, dice en el 32, y bueno, ahí en el 32, donde termina la paracha, donde se despiden, ¿ves? Ellos hacen un pacto que él va a cuidar a con Labán, que va a cuidar a sus hijos, le habla con cuidado, Labán le dice, el Señor se me reveló, y bueno, hasta ahí culmina la paracha. Y vamos a ver un poquito de lo que es la Haftará, donde está en Oseas capítulo 11, también es hermoso, demasiado bello. Vamos a leerlo y dice en Oseas capítulo 11, dice, mi pueblo está indeciso en retornar hacia mí. Aunque los profetas los llaman a volver hacia el Supremo, están confabulados en no responder al llamamiento. ¿Cómo he de entregarte, oh Efraín, al enemigo? A pesar de tus tantas transgresiones, ¿cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo he de someterte como Admad o hacerte como Seboín? He tenido un cambio de corazón, le dice el Señor. Se ha despertado toda mi compasión hacia ti. Yo manifestaré mi enojo. Dice, no manifestaré mi enojo. No retrocederé a mi promesa. De no destruir a Efraín, pues yo soy él. Yo soy él. Y no hombre. La divina presencia que estoy en medio de ti, y no iré a otra ciudad, y ellos irán tras Hachén, quien rugirá como un león. Él rugirá y sus hijos se reunirán desde el occidente, se apartarán, retornarán, como un ave de Egipto y como una paloma desde la tierra del Shur de Asiria, y yo lo haré retornar a sus hogares, declara Hachén. Amén. Hermoso, ¿verdad? Dice que Dios había enviado a sus profetas a Efraín y el cual le estaban diciendo, retornen, vuelvan al Supremo, ¿ves? De retornar hacia mí. Y ellos, dice que mi pueblo está indeciso en dos aguas. A veces nos encontramos así. Pero el Señor le está diciendo aquí, miren, dice, y Él dice, ¿cómo he de entregarte, oh Efraín? ¿Ya? Ellos estaban confabulados, dice, Dios estaba llamando a volver, pero yo estaba en no responder. Sin embargo, ¿qué le dice Dios a Jacob? No te dejaré hasta cumplir lo que te prometí. Amén. Esa promesa, esa palabra está vigente. El Señor no nos va a dejar. Aunque estemos a veces, oh my God, Dios mío, pero no nos va a dejar. Dios hizo una promesa sobre nosotros, sobre nuestros hijos, de retornar. Está el ejemplo del hijo pródigo. Y dice que él alzó su mirada y volvió en sí. Y así proclamamos que nuestros hijos, si están descarriados, ellos vuelven en sí. Y el Señor nos está llamando a todos nosotros a retornar, a hacer teshuvá, a volvernos. Y dice, y si aún no quieren, miren lo que dice aquí. Dice, he tenido un cambio de corazón. El Señor tiene un cambio. Y dice, se ha despertado toda mi compasión hacia ti. No manifestaré mi enojo, no retrocederé de no destruir a Efraín, pues yo soy él. Yo soy. ¿Ve? Y dice que el Padre, la divina presencia, que estoy en medio de ti, no iré a otra ciudad.
no te voy a dejar. Por eso que dice que Dios no ha desechado a Israel. No ha desechado a ninguna de sus 12 tribus, ni a Judá, que los judíos. No, Él no los ha desechado. Nosotros estamos injertados en el olivo verde, lo vamos a ver aquí en Oseas. Y el Señor no ha desechado a ninguna de sus tribus. Aunque cometimos pecado, aunque esas tribus, cada una pecó, con pecados, vamos a decir, fuertes, graves. Pero el Señor no nos desechó. Él no nos ha desechado a ninguno de sus hijos. Y dice aquí que ellos irán tras Hachén. El Señor va a hacer que nosotros iremos tras Hachén. Dice, ¿quién rugirá como un león? Él rugirá. Él está rugiendo. Él está llamando. Él está chiflando, haciendo un silbido, está rugiendo. ¿Ya? Él está rugiendo y sus hijos se reunirán desde el occidente, desde su exilio. Por eso dice, si mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y Él está rugiendo, se apartarán en retornar como un ave desde Egipto y como una paloma desde la tierra de Ashur, Asiria. Y yo los haré retornar a sus hogares, declara Hashem. Hermoso. El Padre está rugiendo sobre sus hijos, sobre nosotros, y nos está haciendo retornar. Retornar, está abriendo nuestros ojos. Dice, Efraín me rodeó y está hablando aquí ahora, Yehudá, el reino del sur, conserva lealtad. Entonces dice, Efraín me rodeó con falsedad y la casa de Israel con engaño. ¿Ve? Se refiere a los altares de idolatría que las 10 tribus, tribus dispersadas en todo el territorio. Pero Yehudá gobierna con él. Es leal al santo. ¿Ve? Yehudá permanece. Por eso que el Señor le dijo a David, al rey David, que no faltará rey, no, de su descendencia, no faltará descendencia que se siente en el trono. Y de allí vino el Mesías. Entonces está hablando que Efraín actuó con falsedad y la casa de Israel con engaño. Entonces Efraín, alusión al reino de Israel, de las 10 tribus del norte, dice, apacenta al viento y corre tras el viento del este de cosas vanas. Constantemente incrementa sus mentiras y el abuso. Hacen alianzas con Asiria y envían aceite a Egipto. Hachén tiene motivos de queja contra Yehudá y castigará a Jacob por su conducta y según sus malas acciones y lo recompensará. Sus malas acciones y le recompensará. ¿Ve? En el seno materno tomó a su hermano por el talón. Ya siendo hombre, se impuso al ángel. Enfrentó a un ángel y se impuso, y lloró y le suplicó que lo encontraría en Betleel y hablaría con él. Hachén es Elohim de los ejércitos, Hachén es su nombre. ¿Ve? Entonces aquí vemos cómo Dios está hablando de algunas de las características que tuvo el pueblo de Israel cuando se desvió. ¿Qué hubo allí? Hubo falsedad, engaño, y Dios está llamando pues nuevamente a hacer ese retorno, ¿no? Y habla de nuestro patriarca Jacob. Luego habla en Oseas capítulo, dice, Efraín rechaza a sus profetas. Tú, Israel, hallarás paz en Elohim. Practica la misericordia y la justicia. Ten fe en Elohim siempre. Entonces el Señor nos está llamando aquí cómo deben ser nuestros hábitos, nuestras prácticas. Y vemos cómo allá el profeta Jacob se levantó en pie, y el pie significa hábitos. Esos malos hábitos tienen que ser
que pueda haber en nuestras vidas tienen que ser removidos de nuestras vidas. Entonces dice que hallarás paz en Elohim, tú, Israel. Practica la misericordia y la justicia. Ten fe en Elohim siempre. Eres un mercader con pesas falsas en su mano, que gustas engañar. Efraín proclamará: me he enriquecido, he triunfado gracias a mi poder. En ninguna de mis actividades se halla transgresión, que es pecado. Pero yo soy Hachén, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto. Te haré habitar nuevamente en tiendas. Mire, nuestro patriarca habitó en tiendas, en el estudio de la Torá. Y aquí está Efraín, que se desvió, pero el Señor está rugiendo y nos está llamando a retornar. Y ellos rechazaron a los profetas, pero vimos a un principio en Oseas que el Señor nos va a tomar en cuenta eso, que Él no nos va a dejar, que Él va a cumplir su pacto de amor y misericordia hasta 1000 generaciones, sobre lo que le prometió a nuestro patriarca Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? Dice: pero yo soy Hachén, tu Elohim, que te sacó, y te haré habitar nuevamente en tiendas como en tiempo remoto. O sea, dice, lleva un momentico que aquí se me perdió. Exterminaré a los mercaderes fraudulentos de ustedes. Los asentaré en las tiendas de estudio de la Torá. Todo acto que en nosotros pueda haber que es corrupto, porque nos diasporizamos, tomamos culturas que no eran nuestras, pero el Señor está haciendo un llamado a retornar, a dejar, perdón que se me baja la cámara, a dejar, ¿verdad?, esos malos hábitos, que es toda mercadería, hacer negocios fraudulentos, a engañar. Esas son obras de Esaú. Y que nosotros no tenemos esa genética. Y nosotros, esas prácticas no son de nosotros, no son de nuestros patriarcas. No es nuestro origen, no es nuestra condición. Y el Señor nos está llamando a retornar. Así le hizo con Mateo, con Zaqueo. Zaqueo era un vendedor de tributos, se había hecho millonario, pero con cosas fraudulentas. Y Yeshua lo vio, le dijo: voy a tu casa. Tuvo un encuentro con él. Y él hizo teshuva, él retornó. Le dijo: maestro, lo que yo había robado, la mitad de mis bienes lo daré a los pobres. Al que le robé le devolveré. Hizo actos, hizo evidencias de retorno, como el hijo pródigo que volvió en sí. Así fue. Y así el Padre está haciendo con nosotros. Que hagamos teshuva, que retornemos, que nos despojemos de todas esas prácticas de mentiras, de engaño. Estamos en un proceso de purificación, de limpieza, de retorno, porque queremos caminar bajo cielos abiertos. Luz. Nosotros no somos de este mundo y no nos podemos comportar igual a ellos. No. Estamos estamos siendo transformados cada día de nuestra vida. Y por eso es importante mirar, observar. Las matriarcas tuvieron su proceso. El Señor nos acompaña en este proceso. No estamos solos. ¿Ve? Y dice que Él mira el corazón. Y dice: yo hablo por medio de los profetas, en la esperanza que ellos induzcan a los israelitas a retornar hacia Hachén. Ese es el trabajo de nosotros los profetas. Y este es el despertar que Dios está llamando a sus hijos, sus profetas. ¿A qué? En la esperanza de que ellos induzcan. El Señor llamó a sus profetas, a los israelitas, a retornar hacia Hachén. Ese es el llamado profético que el Padre está haciendo, retornar a Él, caminar en sus raíces, en su origen, en las raíces hebreas, porque nosotros somos israelitas, somos de Él, y Él nos dio unas convocatorias, unas fiestas. Nosotros no nos dio las fiestas paganas, porque no somos de este mundo, no nos hacemos como ellos. Él nos dio una fiesta, nos dio un calendario,
Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Él es el rey del reino. Yeshua vino a establecer su reino en la tierra. Y ese reino tiene unas jurisdicciones, tiene unos preceptos, unos mandamientos, unas normas que el Padre quiere que caminemos en ello. Él hizo sus convocatorias, su Shabbat, de Shabbat en Shabbat, de luna nueva en luna nueva, el inicio de mes. Él nos dio unos estatutos, unos preceptos, unos mandamientos para que rigiéramos nuestra vida, porque es un contrato matrimonial. Estas son las cláusulas. Él lo hizo en el monte Sinaí. Y Él llamó a nuestro patriarca Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, de tu cultura mesopotámica, de esa cultura babilónica, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y Él nos constituyó sus primogénitos por medio de Yeshua. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos su nación. Y Él nos dijo que nos hace hacer retorno y nos envolvamos, permanezcamos en tienda estudiando Torah, estudiando su instrucción y siendo equilibrados, hermanos, estudiando Torah y trabajando sabiamente, pues, estudiando, cumpliendo nuestras asignaciones, nuestras responsabilidades en esta tierra también. Y dice que aquí, y multiplicó visiones por medio de los profetas y expresó metáforas. Si Gilad sufre destrucción es porque fueron falsos. En Giaz sacrificaron novillos para idolatría. A veces sufrimos porque no nos estamos conduciendo, hay falsedad en nosotros. A veces no vemos la bendición porque hay cosas que no están bien y el Señor las está mandando a enderezar. Porque Dios no va a bendecir una obra que está mal hecha. No, nunca vemos ese patrón aquí. Él nos manda a retornar. Y cuando retornamos a Él y caminamos como Él dice, entonces allí hay bendición. Ahí el Padre nos da las estrategias para ser bendecidos. Solamente así. Medita, sé fuerte y valiente. Entonces harás prosperar tu camino. Cuando yo no soy obediente, yo no estoy caminando en el diseño del Padre, no voy a prosperar. No lo voy a hacer. Ni que haga lo que haga. Aquí está una que lo ha vivido. Entonces, porque es a la manera de Él. No es nuestra fuerza. Porque, miren, a Esaú le dijo, por tu fuerza. Pero a Jacob le dijo, que el Señor te bendiga con el rocío del cielo. O sea, no va a ser en su fuerza, la de Él. ¿Quién le dio la estrategia a Él? Cuando estaba con Labán. El Padre le mostró algo que a nadie se le había ocurrido. A nadie. Solamente el Padre mismo de Él. Y por eso prosperó. Entonces, dice aquí. Dice, Jacob huyó al campo. En el verso 13. Israel se hizo sirviente por una mujer. Por una mujer cuidó ovejas. ¿Ya? Y por medio de un profeta, Jacob sacó Hachén a Israel de Egipto. Y por un profeta fueron custodiados 40 años en el desierto. Moisés. ¿Ve? Tremendo. Por un profeta, por la voz profética. ¿Y qué hace un profeta? Enseña, induce a los israelitas a retornar hacia Hachín. Enseña la Torah, la instrucción del Padre. Y Efraín provocó, dice, la ira de Hachén con amargos pecados. La sangre derramó. Será vertida sobre él y sobre su amo la devolverá la humillación provocada. ¿Ya? Y luego dice caída de Efraín. Entonces cuando Efraín dijo reproche, fue elevado en Israel, pero él peca por medio de Baal. Entonces está hablando de la separación que hubo del reino del norte al reino del sur. ¿Ve? Entonces él le reclama, aquí está hablando que él le reclama a Salomón, al hijo de Salomón, las cosas que están pasando, las injusticias, los altares idolátricos. Pero resulta ser que cuando se hace la división,
ese mismo reclamo que él lo hace después en el reino el reino de Judá. Ahí se quedó, que es el reino del sur, donde se quedó, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, donde el lugar que el Señor había designado para su adoración, para las fiestas, para las convocaciones. Pero el reino del sur, del norte, que es Efraín, las 10 tribus, ellos, ese mismo reclamo que él hizo allá, él mismo lo hizo aquí, y peor, hizo algo todo paralelo. Él mismo hizo una mezcla, y hizo altares paganos, todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ahora han incrementado su pecado. Se hicieron imágenes fundidas con piedras de plata, de ídolos, e hicieron según su propio diseño. Mire, a veces hacemos cosas según nuestro propio diseño. No va a prosperar. No va a prosperar. Por mucho que caminemos y le demos toda la fuerza, no va a prosperar. Porque hay un diseño, es a la manera del Padre. Y aquí él hizo un diseño paralelo. Le construyó, como no quería que estas 10 tribus fueran para allá y se quedaran allá, porque amó el poder. Entonces aquí vemos que él hace un antidiseño. Y no, ahí no estaba el Padre. Entonces, por consiguiente, ellos serán como la neblina. ¿Ve? Hubo oscuridad de la mañana y como el rocío de la madrugada, que luego desaparece, como la paja que el viento se lleva a la trilla y como el humo de una chimenea. Pues yo soy Hachén tu Elohim, desde la tierra de Egipto, y tú no conocerás a otros dioses fuera de mí, porque no hay salvador fuera de mí. Yo he provisto tus menesteres en el desierto, en tierra de aridez. Él es el que provee, solamente él, no hay otro. Y luego vemos, vana es la fe en reyes, en poner nuestra fuerza en cosas humanas. Entonces vemos cómo Israel se desvía, pero que el Señor hace un llamado y que tiene pensamientos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. La misericordia de Dios está sobre nosotros, pero nos manda a retornar, está rugiendo. Y termino con esto. Dice, el llamado a retornar a la senda de Hachén. Shonron, o sea, Samaria, será hallada culpable por haberse rebelado contra su Elohim. Caerán a espada, sus niños pequeños serán estrellados y embarazadas partidas al medio. Israel retorna a Hachén, tu Elohim, porque has caído por tu transgresión. Tomen ustedes palabras de reconocimiento. ¿Ve? Y vuélvase hacia Hachén. Díganle, perdona todo pecado y acepta el bien. ¿Ve? Un llamado a hacer teshuvá, a retornar al arrepentimiento. Con nuestros labios sustituiremos los sacrificios. Y dice aquí, Asiria ya no nos salvará. O sea, no buscaremos más apoyo de los humanos, sino en Hachén. No besaremos más nuestra fe al ir a la guerra en la fuerza de los caballos, y no llamaremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos. Tremendo. Porque nuestra fuerza tiene que estar en Él, en Jehová, nuestro Elohim. Y este es el llamado al arrepentimiento, al retorno, a reconocer su grandeza, porque Él ha dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Que el Padre nos ayude, hermanos, a caminar conforme a esta palabra. Y caminemos, hagamos retorno. Él está rugiendo, Él está convocando, Él está llamando a sus escogidos. Y nosotros somos sus escogidos, Él no nos ha desechado. Levantémonos, sacudámonos el polvo. Si caímos, perdamos perdón, hagamos retorno. Él está llamando. Miren,
y ninguno se va a perder. No tenga temor. Nuestros hijos no se van a perder porque hay un pacto, hay una promesa. Él nos escogió y no nos desechó. No tenga temor. Él los está rodeando. Los está rodeando. Él nos está rodeando a nosotros. Él no nos va a dejar. Hermanos, Él no nos va a dejar. No nos va a dejar. Él no nos va a dejar hasta hacer y cumplir lo que nos dijo. Aquí lo está diciendo. Y no pondremos más nuestra confianza en fuerzas humanas. Que el gobierno del Padre, y proclamamos que el gobierno del Señor está sobre nuestras vidas y gobierna nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, todo. Amén. Y dice aquí, solo en ti el huérfano encontrará compasión. Yo los curaré a ellos por sus rebeliones. Los amaré gratuitamente porque sí, aunque no lo merezcan, pues mi enojo se ha alejado de ellos. Seré como el rocío para Israel, florecerá como la rosa y se arraigará, tan fuerte como los cedros del Líbano. ¿Ve? Nos vamos a arraigar, arraigados y cimentados en Él. El Señor está con nosotros. Le ponemos nuestro corazón y el Señor va en nuestro proceso. Él nos ve, Él nos mira, Él nos escucha. Nosotros agradecemos, ¿ya? Nos acompaña en nuestro proceso y en nuestro corazón hay agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos amó en su infinita misericordia. Y dice, sus retoños se extenderán, su gloria será como el olivo, y su fragancia tendremos un buen aroma, será como la de los cedros del Líbano. Tendrán muchos hijos e hijas, y serán tan hermosos y gloriosos como el candelabro, y la fragancia será como un incienso. Tranquilos estarán quienes se sientan bajo su sombra, bajo su gobierno, bajo su señorío, bajo su luz, bajo su orden, sujeto a autoridad, haciendo yunta con Él, sujetos a autoridad. Ve el retorno de los exiliados. Dice, se renovarán como el grano y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tengo que ver con los ídolos? Yo le responderé y le observaré para proveer sus menesteres. Seré para él tan rendidor como un ciprés lozano. Tu fruto procederá de mí. La bendición, la prosperidad va a proceder de él. Todo lo que sea para beneficio de Israel proveerá de Hachén. El sabio entenderá estas palabras. Sí, es conocedor, sabrá que rectos son los caminos de Hachén. Los justos andarán naturalmente por ellas, pero los transgresores, por no conducirse en ellos, tropezarán. Amén. Hasta aquí está para allá. Tremendo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias porque hacemos retorno. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque nos volvemos y porque tú dices de nosotros aquí un Natanael, un verdadero israelita en cuyo espíritu no hay engaño. Que así se diga de nosotros, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has mirado, tú nos escuchas. Señor, tú nos acompañas en nuestros procesos, Señor, y te damos gracias por ello, Señor, porque alabamos tu nombre. Gracias por la unión de ambas casas. Gracias por el rugir tuyo sobre tu pueblo, porque escuchamos, Señor, y retornamos a ti, Padre. Gracias porque nos has amado con amor eterno y has prolongado tu misericordia y caminamos bajo cielo abierto. Señor, gracias por esos ríos, Señor, porque miramos el pozo y bebemos y quitamos la piedra, Señor. Quitamos la piedra y bebemos de tu pozo, Señor, de ese río de agua viva, de purificación, Señor. Y gracias por bendecir la obra de nuestras manos, porque edificamos, Señor, no en nuestras fuerzas, sino en la tuya, Señor amado. En el nombre de Yeshua, gracias por esas estrategias para hacer finanzas para el reino. Gracias por la activación. Gracias, Señor, por ese despertar. Shalom, 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 shalom.
Muchas bendiciones para ustedes. Gracias. Denle like. Compartan. Si esta palabra ha sido de bendición para ustedes, compártanla con otras personas. El Padre está con nosotros. Él está. Él nos escogió y no nos desechó. Y ninguno de sus hijos se perderá. Solo el hijo de perdición. Los hijos de la serpiente. Pero todo el Hijo del Eterno, todo israelita, el Señor nos ha dejado ni nos va a dejar. Muchas bendiciones. Su misericordia es para siempre. Amén.